Bueno, hermanos, gracias. A little bit lower, please. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Y vamos a mirar aquí algunas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Voy a poner esto aquí. Bueno, yo había tenido toda una serie de sermones diferentes de lo que voy a hacer hoy. Como que el Señor no me dio permiso de empezar un estudio sobre Tesalonicenses, por lo menos no por unas semanas. Yo he estado mirando y estudiando esas dos epístolas con el propósito de hablar de la segunda venida del Señor, dado en lo que está sucediendo en este mundo, todo el crisis en el cual estamos viviendo. Yo pensaba, bueno, voy a hablar sobre lo que nos dice la palabra de su segunda venida y cómo será aquella época. Y creo que estamos viviendo cerca de su segunda venida. Y mientras que estaba estudiando eso, el Señor me llevó a esto, lo que voy a hacer hoy. Entonces quiero que pasen a Lucas 5 y vamos a ver los primeros 11 versículos. Lo tienen acá en la pantalla. El título de esta serie de sermones, que no sé cuántas semanas serán, no sé, unos 3 o 4, es regresar a lo básico. Déjeme explicar. Una de las cosas que ha sucedido con todo lo que está pasando es que es muy fácil, si permitimos lo que sucede, lo de la pandemia, lo de la economía, lo de esto y aquello, elecciones y violencia y lo que ha sucedido en el sentido social, las divisiones que se han manifestado. Es muy fácil estar distraídos, ¿no? Es muy fácil descarriarnos, es muy fácil desorientarnos, de salir un poco del camino indicado por el Señor. Entonces, lo que vamos a ver hoy es regresar a lo básico. Y aquí tenemos, en estos pasajes, el llamado a los discípulos pescadores. ¿Quién son los discípulos pescadores? Bueno, Simón, que es Pedro, Juan es otro, y Santiago se van a mencionar. Y aquí tenemos un encuentro con Jesús en el cual Él los llama, Él los separa para su servicio, para el ministerio. Sabemos que son pescadores y el Señor va a usar una ocasión en donde ellos estuvieron pescando toda la noche, pero no les fue muy bien. Y va a usar ese contexto, ese escenario para llamarlos fuera de ser pescadores de peces a ser pescadores de hombres. Y es importante que si vamos a hablar de regresar a lo básico, hay que entender a qué los llamó. Y pueden cambiar muchas cosas y las situaciones y las circunstancias
cambian de una generación a otra, de un siglo a otro, y nosotros estamos hablando de 21 siglos desde que nació la iglesia en el día de Pentecostés. Y pueden cambiar los métodos, la manera en que nos conectamos con aquellos quien el Señor quiere que nos conectamos. Pero nunca cambia el mensaje y nunca cambia la misión. La comisión de evangelizar y de discipular nunca cambia. No importa lo que está sucediendo, la vocación, la obra, el trabajo más importante en este mundo es la de la iglesia, lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces vamos a ver estos pasajes y sacar unos puntos muy importantes. Creo que si nos va como nos fue en inglés, va a ser, yo creo, un mensaje importante para nosotros, especialmente comenzando el año 2021. Amén, hermanos. Amén. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedirle al Señor su bendición sobre el sermón. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque queremos en esta mañana desarrollar lo que nos tienes que decir, Señor. Y pedimos, Señor, que sea bendición para todos nosotros, individualmente y también como congregación, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayude al inicio de este nuevo año para poder dirigirnos adelante, Señor, y al futuro como iglesia, pero también como familias y como individuos, Señor. Te damos las gracias y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana yo decidí usar la Nueva Traducción Viviente. Y me gusta mucho porque, fíjense que
creo que nos ayuda a leer un poco mejor lo que nos tiene que decir el Señor. Después de haber estado pescando toda la noche, ¿no? Llegaron a no haber pescado nada, no encontraron nada. Todas las redes quedaron vacías. Y a ciertos tiempos, hermanos, nuestros esfuerzos quedan vacías. No hay nada que podamos enseñar de lo que habíamos hecho. Es decir, que algunos días no somos productivos, ¿no? Y bueno, llega el momento donde decimos, pues tal vez mañana, ¿no? Y yo creo que no es la primera vez que esto sucedió para estos pescadores profesionales. Yo me imagino que se quedaron un poco frustrados y cansados, pero ya era tiempo para terminar y regresar a casa y descansar. Estos pescadores vivían de lo que pescaban. Más bien, podemos entender que lo que pescaban lo llevaban al mercado y ahí es donde sacaban un dinero, sus ingresos para vivir. Yo recuerdo que había una época en mi vida donde yo vivía de comisiones, de ventas. Yo recuerdo que había mucha frustración después de trabajar 12 horas y no vender, que significa que tampoco gané nada. Y uno se siente así medio raro, ¿no? Y dices, bueno, para la siguiente, ¿no? Y así yo me imagino que pensaban estos discípulos pescadores. Bueno, no eran discípulos todavía, pero eran pescadores que después van a ser discípulos. Y yo creo que también existe la tentación, como me pasó a mí, después de, yo recuerdo, hermanos, que trabajé 21 días enseguida sin una venta. Hasta el gerente de la empresa donde yo trabajaba vendiendo carros se acercó y me dijo, oiga Roberto, como que esto no es para ti. ¿Por qué no? Casi me dice, bueno, si no fuera que realmente nos gustas, porque es así como me lo dijo, tal vez ya hasta te dejamos ir. Y me dijo, piénsalo un rato, ¿no? Pues, dime mañana. Más bien yo le pedí, no me des una noche para poder responder. Entonces yo fui a la casa y oré, le pedí al Señor su dirección, porque es bien gacho no vender por 21 días. Se siente uno frustrado, se siente uno como que ha fallado. Y recuerdo que el Señor me dijo, quédate ahí. Y fui y le dije al gerente, y me dijo, bueno, un mes más. Y le dije, gracias, le voy a echar ganas. Y me dice, pero por favor, recuerda que eres vendedor de carros, no el que lava los carros. Estaba tan aburrido que empecé a ayudar a los que lavaban los carros. Y eso no era mi trabajo. Pero yo quería sentirme productivo. Y recuerdo, y nunca se me ha olvidado, y le doy testimonio a qué bueno es el Señor. Cuando tú le pides, y cuando tú estás dispuesto a escucharlo y confiar en Él, Él responde. Cuando tú respondes, Él responde. Y Él nos da retos. Y Él nos trae momentos en nuestras vidas en el cual tal vez sentimos que hemos hecho todo lo posible, pero no pasa nada. Bueno, el siguiente mes vendí 21 carros. Y nada más tenía que vender 10. Es decir, que no solamente vendí lo que era la cuota para el mes en el cual que me dejaron trabajar uno más, recuperé lo que no vendí el mes antes. Y aún más un carro.
Ya tenía uno más para el tercer mes. Y me quedé trabajando en ese lugar por 5 años hasta me hicieron gerente de ventas. Y yo, ¿para qué me dicen todo esto? Porque es frustrante, hermanos, echarle ganas. Es frustrante hacer un esfuerzo y no tener resultados. Y así se sentían estos pescadores, ¿no? Santiago, Juan y Pedro. Simón. Amén. Ya están captando, hermanos. Uno de esos días van a agarrar bien el lenguaje español. Lo que quiero que se fijen es que aquí tenemos un encuentro en el cual, primero, fíjense cómo se desarrolla todo esto. Jesús, según el versículo 3, se subió a una de las barcas, ¿no? Porque había notado que habían barcas vacías y había tanta gente a la orilla del mar en el cual ya lo estaban apretando. Entonces él decide subirse, pedir prestado una de esas barcas, que era de Simón, para usarlo como un púlpito en la agua un poco retirado para poder predicar ahí. Porque mira lo que estaba haciendo el Señor, el versículo 1, vamos a revisar 2. Mientras predicaba en la orilla del mar, ¿qué predicaba? La palabra de Dios. Y ahí tenemos una idea de lo que es importante para el Señor. Lo que es importante para el Señor se ve en la vida y el ministerio de Cristo. ¿Qué es lo principal que hacía Jesús? Predicaba la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. Y la palabra de Dios, las buenas nuevas, deben producir una respuesta. ¿Sí o no? Sí. Y la respuesta es sí o no también. Es decir, ¿aceptamos, creemos o no? Te trae a una esquina de decisión el escuchar la palabra de Dios. Nunca la puedes escuchar sin una decisión. Y una no es una decisión. El no tomar una decisión es una decisión. Es la decisión de no. Y una decisión de sí también. Y requiere de nosotros, al responder, acción. Es decir, si lo creemos, reaccionamos. Y son evidentes nuestros hechos. Por eso se llama así el libro de Hechos. Porque los discípulos permitieron, colaboraron y cooperaron con Dios en permitir que Dios obrara o hiciera hechos a través de ellos. El cristianismo, el discipulado, el llamado, siempre viene acompañado con hechos. Es imposible, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Es imposible decir que crees en Dios. Es imposible no responder con hechos sobre la palabra de Dios. Y en este caso es lo que vemos que está haciendo Jesús. Entonces, ¿quién estaba ahí escuchando? También Pedro, Juan y Santiago, con la multitud. Pero habían tantos que el Señor pide prestado la barca, ¿no? Porque de vez en cuando el Señor quiere usar nuestras cosas. Quiero usar tu casa, porque quiero que tengas un estudio ahí en casa. Quiero usar tu tiempo. Quiero usar tus recursos. Quiero usar los dones que te he dado para la honra y gloria de su reino.
¿Cierto, hermanos? El Señor siempre, y fíjense, lo pide prestado, pero ¿de quién pertenece en fin todo lo que tenemos? De Él, pero Él lo pide prestado. Él nos da la oportunidad de también responder por fe y usar nuestro libre albedrío para su gloria. Amén. Bueno, sea correcto decir, el Señor te quiere usar y quiere usar lo que tienes porque quiere avanzar el Evangelio. ¿Cierto? Amén. Es muy sencillo. ¿Por qué lo complicamos? Entonces, el versículo 3 nos dice que al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. No es coincidencia, hermanos, que Jesús se subió a esa barca. Fue con un propósito y él decidió de quién era la barca, ¿no? Y le pide algo. Lo que quiero que vean aquí es que el Señor lo escogió. El Señor eligió quién usar, o de quién pertenecía la barca, de quién era el dueño, pero quería llegar al dueño, no a la barca. ¿Sí me entienden? Entonces, dos cosas. El Señor cuando nos llama, no dudes que es muy especial este encuentro porque Él te escogió personalmente. Aquí viene la doctrina de elección. Él nos elige. ¡Qué privilegio, ¿no, hermanos? Que el Señor venga y diga, hey, you. ¿Y cómo lo respondemos? Who? Me? ¿Y cómo dice el Señor? Yes, you. ¿Cómo lo ves, hermano Sigala? ¿Te escogió? Amén. Nos escogió. No es coincidencia, hermanos. Entonces, no solamente nos elige, pero también nos pide algo. Pide que cooperamos por fe. Y la fe a lo que el Señor pide siempre es, ¿qué? Voluntario. Él pide algo de Él. El Señor de Pedro. ¿No? Entonces, Simón dice que sí. Porque ahí está predicando el Señor. Sí quiero aclarar algo. Si quieren escribir estas notas, lo pueden ver después porque es otro estudio. Pero para que entiendan el contexto aquí, Mateo y Marco nos dice que Jesús había conocido a estos dos pescadores antes. Esto se encuentra en Mateo 4:19 y en Marco 1:17. Entonces dice que se sentó ahí una vez que se subió a la barca, ¿no? Y de ahí enseñaba a las multitudes. Pero cuando termina, se dirige a Simón. ¿Ok? Ya se va a la multitud y se dirige su atención a Pedro. A lo individual. Y Simón también representa a Juan y a Santiago, que eran hijos de Zebedeo. Entonces es una asociación, es una asociación de pescadores que se van a convertir en discípulos. Él siempre cuando obra con uno, cuando obra contigo,
también está obrando con tu familia. También está obrando con tus vecinos. También está obrando con tus colegas o tus compañeros del trabajo. ¿Saben? Nunca nos llama nada más para que sea beneficio o bendición de solamente nosotros. Siempre tenemos que, estamos ligados, así se dice, estamos conectados con otras personas. Entonces, ahí vienen nosotros también, y lo vas a ver en esta historia. Pero fíjense, hermanos, qué maravilla que el Señor usa la barca como un púlpito, ¿no? Yo creo que cada púlpito, ¿no? Es una barca para pescar. No sé si me entendieron. Cada púlpito es una barca para pescar. Lo que estamos haciendo hoy, lo que estoy haciendo hoy es pescando almas. Entonces, lo que pueden imaginarse que el pastor Roberto, y cada vez que tú enseñas o predicas la palabra o lo compartes con alguien, estás haciendo ¿qué? O echando la red. A ver qué personas pescas. ¿Qué es la red? La palabra. La palabra es lo que atrae. Las buenas nuevas es la red. Y ahí tenemos entonces lo que aún es la vida de estos pescadores, pero el Señor usa esa experiencia para comunicarnos cómo funciona también el Evangelio, cómo evangelizar, cómo discipular. Todo esto se ve aquí en esta historia. Entonces, bueno, verán más después lo que les dije de que cada púlpito es una barca en donde uno está pescando. Este versículo 4 me encanta. Vamos a verlo. Ya termina con la multitud, entonces se dedica a Simón. Y dice así, en esta versión que usé hoy por primera vez, la nueva traducción viviente que me gusta y creo que lo voy a seguir usando, depende. En este caso dice, ahora ve, le dice a Pedro, el Señor, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Me gusta. Ve a las aguas más profundas. Ese es el reto. Eso es lo que le dice el Señor a Pedro. La versión que estábamos usando, la Reina Valera contemporánea, dice, lleva la barca hacia la parte honda del lago. Entonces, lo que el Señor está pidiendo de Pedro y lo que el Señor está pidiendo de nosotros es, ve a las aguas más profundas o ve a la parte honda del lago, o como dice la Reina Valera, que también me gusta, boga mar adentro. Y lo que ves, si puedes imaginarlo en tu mente, es que el Señor nos está jalando, nos está pidiendo que vayamos más profundo, más allá de lo que es cómodo, ¿no? Y todo esto después de haber no tenido mucho éxito la noche antes. Por encima está esa verdad. Pero no es pretexto ni excusa para el Señor para no pedírselos. ¿Verdad? Le está pidiendo, y como dice aquí, y lo puedes poner así, ahora ve otra vez. ¿Dónde? A las aguas más profundas. ¿Sabes por qué? Porque es un reto aquí.
lo que el Señor está haciendo para Pedro. Piénsalo por un momento, hermanos. Y lo puedo repetir, he repetido al estudiarlo. Y cada vez que lo repito digo, wow, Señor, tú quieres que vaya más profundo. Sí, hermanos. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Si lo capta Pedro y aparece que sí, al leer lo que sigue, en lo que Él está diciendo, y lo voy a hacer y lo voy a decir de esta manera. Está diciendo, ahora Pedro, ve otra vez a las aguas más profundas y echa tus redes. ¿Te fijas que es plural? Porque voy a multiplicar la bendición. Amén. Y dice, ve y echa tus redes para pescar. ¿Y sabe por qué debe hacerlo Pedro? Porque el Señor va con él. El Señor va a pescar con Pedro, lo va a acompañar. La primera vez no. Y ya vieron los resultados. 0 pescado. Que nunca es bueno para un pescador. ¿Verdad? Entonces, piénsalo conmigo, hermanos. Y yo creo que vale la pena permitir y entender que Dios te quiere bendecir grandemente. Esa es la razón de por qué le dijo a Pedro, ve a las aguas más profundas. Porque en las aguas más profundas es donde están escondidos los peces durante el día. Especialmente usando una red, porque lo ven si están en aguas que no profundas. Si están cerca de la arriba, ellos ven las redes y se van. ¿Nunca has tratado de pescar? Esos pescados como son tramposos. Entonces, perdón, hermanos. Entonces, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo, no los vas a encontrar en estas aguas. Los vas a encontrar en aguas profundas. Y lo que vas a encontrar son muchos peces y grandes. Porque tienen más experiencia y han crecido más. ¿No? Entonces, tienes que dejar la orilla. Tienes que dejar esa zona de confort. Tienes que tomar un paso grande de fe y vete a pescar otra vez, pero entiende algo, yo voy contigo. Nos dice Efesios 3:20 que el Señor quiere darnos en abundancia y más allá de lo que le pedimos o pensamos. Siempre el Señor hace más de que podemos imaginarnos y pedirle. Y al principio, pues, Simón le respondió y dice, bueno, Mr. Señor, Jesús, es que hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Ay, ¿por qué suena tanto como Roberto, Pedro? Bueno, soy yo nada más. No hay ninguna otra persona que piensa igual aquí. Señor Jesús, Maestro, tú eres maestro de la Biblia, ¿no? Nosotros somos los pescadores. Nosotros somos los profesionales aquí. Nosotros somos nosotros conocemos este mar. Claro, estamos dispuestos a escucharte mientras que tú nos estás enseñando cosas espirituales y explicándonos la teología.
Pero el pescar es somos expertos nosotros y esto es nuestro territorio. ¿Cómo es que tú nos vas a decir cómo hacerlo? ¿No? Todo el mundo, los que son pescadores en Galilea, todo el mundo sabe que solamente hay que pescar en la noche. O como dice por allá, en la noche. ¿Te das cuenta lo que primero responde Pedro, lo que está haciendo aquí? Por un momento, como que como que quiere explicar sus acciones, ¿no? Que no habían pescado nada, pero lo que él declara es verdad, no es una mentira, son los hechos. Pescaron toda la noche y no encontraron nada. Es la verdad. ¿Para qué salir otra vez? Mañana, mejor, ¿no? Pero, fíjense cómo se desarrolla esto. Nos dice, pero, oh, qué coincidencia. Pero, si tú lo dices, porque es tu palabra, echaré las redes nuevamente. Simón reconoce algo muy especial en Cristo y con mucha sabiduría obedece. ¿Se fijan? Cuando actuamos sobre la palabra de Dios, nuestra fe es evidente. Cuando respondemos a la palabra de Dios, entonces estamos caminando por fe, o en este caso pescando por fe. ¿No? La fe es la conexión entre el creyente y Dios. Es la manera en que Dios se comunica a nosotros a través de su palabra y llega a nuestro corazón y de ahí respondemos. ¿O no? ¿Por qué lo hacemos tan difícil? Al escuchar la palabra, como lo hizo Pedro, puedes luchar un rato con lo que dice el Señor. Bueno, no entiendo todo esto porque acabamos de llegar de todo. Es normal. Pero llegó el momento donde se da cuenta, ¿saben qué? Yo voy a decirle al Señor sí. No importa si entiendes. No importa que hay pandemia. No importa que la economía, o que las elecciones, o quién va a ser presidente, o que hay violencia en las calles, en ciertas ciudades. No importa lo que tú dices, Señor, lo haré. Voy a confiar en ti y obedecerte. Perdón. Hace una semana que prediqué y mi voz está bien sensible hoy. Si hermanos se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí, esto es fe. Y Pedro, el versículo 6 nos dice, responde con un sí y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Es decir, que cuando obedecemos al Señor, viene la bendición de que hay tanta bendición, hay tantos peces que se rompe, en este caso, las redes. Entonces, ¿qué hicieron? Y sigue diciéndonos el versículo 7, que un grito de auxilio, empezaron a gritar, ¡auxilio! Compañeros, ayúdanos. Y entonces se llenaron las dos barcas de peces, que no solamente se llenaron las barcas porque se estaban rompiendo las redes, pero aún ya se están hundiendo. Esos son los problemas que a mí me gustan. Que se rompen todas mis redes y que se hunden todos mis barcos por la cantidad
y la abundancia de peces que el Señor me ha dado o te ha dado. ¿Sí me entienden? Es como una vez, sí sucedió una vez aquí. Pastor, es que está muy lleno el estacionamiento. Tuvimos que estacionarnos en la calle. Y yo dije, ¡ay, gloria a Dios! Me gustan estos problemas. ¿No? Es como muchos de ustedes, me imagino, en la Navidad, que apenas pasó, ¿no? Lo que veo por las fotos en Facebook, se ve que comieron bien. Y es como cuando llegas y es tiempo de lavar los trastes. Y hay tantas que va subiendo más allá del lavadero. Esos son los problemas que me encantan. ¿Saben por qué? Porque quiere decir que tuvimos un banquete. Tienes tanto que no es mucho más allá para tu familia, entonces tienes que invitar a otras familias. Tienes tanto bendición del Señor y eso se puede explicar en muchas maneras, pero en este caso los peces son almas. Lo que está hablando aquí el Señor es evangelizar y discipular. Y nosotros debemos con toda confianza creer que todavía para este lugar, esta iglesia, se puede llenar este lugar. Amén. No importa en qué estemos, pandemia o no. Yo no quería predicar esto hoy, pero el Señor me llevó aquí y aquí estoy. Yo creo que entonces llega el momento, como lo podemos ver aquí en el versículo 8, que Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido. ¿En qué manera se dio cuenta? Había experimentado con la autoridad de Cristo. Se había dado cuenta con quién estaba. Y cuando descubrimos quién es Jesús, entonces nos permite saber quiénes somos nosotros. ¿Y sabe lo que dice Pedro? O lo que hace Pedro y lo que dice Pedro. Dice, al darse cuenta de lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Un simple milagro. ¿No? Cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, es decir, que lo empezó a alabar. Señor, por favor, aléjate de mí. ¿Qué soy? Soy demasiado pecador para estar cerca. Se dio cuenta de su necesidad. Y así es siempre. Cuando el Señor se revela a nosotros, nos damos cuenta, no solamente de quién es y de qué es capaz, de su poder, pero nos damos cuenta de quién somos y de qué tan débil estamos delante de Él. Pero al mismo tiempo lo que está sucediendo aquí es un hecho de misericordia y amor. Él trata con nosotros, pero también tiene la solución para nosotros en el Calvario. Por eso trata con ellos. ¿Y cómo responde y qué más pasa ahí? Dice el 9, pues estaban muy asombrados de la cantidad de peces que se habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. ¿Cuál es el resultado de un encuentro con Jesús? Estás asombrado. Amén. Yo quiero que estemos asombrados este año. Amén, hermanos. Amén. Hay que ir a las aguas más profundas, hermanos. El versículo 10 nos dice, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Todos están asombrados. Jesús responde a Simón, no tengas miedo por el milagro que se hizo poderoso enfrente de él. Y le dice y le da
a entender cuál es su misión, de qué se trata el llamado para ellos, pero también para nosotros. Y dice, de ahora en adelante pescarás, ¿qué? Personas. Fíjense que me gusta mucho otras versiones en este caso. Dice así, el Reina Valera, desde ahora vas a pescar hombres, o más bien, no temas que desde ahora serás pescador de hombres. ¿No? Ahí está los llamó, respondieron, fueron bendecidos y les confirme cuál es el propósito de llamarte. ¿Qué es? Serán pescadores de hombres. La red, la palabra de Dios. La salvación o la cantidad de peces o la cantidad de almas, eso es milagro de Dios. Nuestra única responsabilidad es seguir enseñando y seguir predicando y seguir viviendo por fe. Dios hará lo demás. Estoy feliz de que estoy en este púlpito este año. Este va a ser un año grande. Hemos pasado por muchas pruebas, esta iglesia. Y es tiempo para una gran bendición o muchas. Créemelo, ahí vienen. Y en cuanto llegaron a tierra firme, ¿qué hicieron? Dejaron todo y siguieron a Jesús. Es decir, que ellos afirman el llamado con el compromiso con Cristo. Así será, hermanos, con nosotros. Por lo menos así va a ser conmigo. Seguimos al Señor. Dejemos todo. Primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será por qué? Añadidura. ¿Cómo se dice? Añadidura. Añadidura. Esa palabra que dijo la hermana. Bendiciones, hermanos. Feliz año nuevo. 2021 va a ser de gran bendición. Porque aquí estamos todavía encima de todo, que es testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias que podemos regresar a lo básico para empezar de nuevo. ¿Cómo es que nos llamaste y para qué? Nos damos cuenta que todo tiene que ver contigo. Lo que esperas de nosotros es obedecer por fe, actuar, cooperar y solamente mirar tus grandes milagros y tu gracia en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que este año, que tanto te necesita el mundo, más que nunca, que seamos luz, Señor, y fieles testigos de tu amor y de tu bondad y tu misericordia. Lo pedimos para todas nuestras familias. Despiértanos, Señor, a no vivir cómodamente, pero salir a lo más profundo, Señor. Aceptar el reto y aún también disfrutar los resultados contigo. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.